Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este evento, esta conferencia que nos reúne en torno a una de las cuestiones más importantes en temas ambientales, como es precisamente la diversidad biológica. Y especialmente teniendo en cuenta que nosotros somos uno de esos países que tiene un destacado reconocimiento en este sentido. Hacemos parte de los 12 países, de las 12 naciones del planeta que tienen ese énfasis especial en la cantidad de diversidad biológica con la que contamos. Entonces es un gusto para nosotros estar hoy con ustedes compartiendo este momento. Ya escuchamos las palabras de nuestra decana, las palabras de la dirección, el impulso que tenemos todos los docentes precisamente de la especialización en gestión ambiental en hacer el reconocimiento de todas estas temáticas que son trascendentales en absolutamente todas las áreas. No hay algo que podamos revisar, bien sea derecho ambiental, bien sea cambio climático, pensemos en sistemas de gestión ambiental, pensemos en planificación sostenible. No hay ningún tema que pueda ser ajeno a estas cuestiones a las que nos vamos a referir el día de hoy, que son precisamente las de biodiversidad. Contamos entonces para esta mañana con la presencia afortunada del arquitecto técnico Antonio Guerra. Es profesional de la Universidad de Sevilla en España, pero actualmente se encuentra desarrollando su proyecto de vida en Nuremberg, en Alemania. Precisamente en esta ciudad, pues ha logrado involucrarse con iniciativas ciudadanas de alto impacto, iniciativas ciudadanas de conservación, de protección de recursos naturales. Por ello es miembro de la Asociación de Jardines Bagerloch en Nuremberg, Alemania, y es colaborador también en la Asociación de Jardines de Vecinos de Schlossstraße en esta misma ciudad. Desde hace algunos años, pues viene adelantando procesos de siembra urbana en colonias de jardines, reconociendo también la importancia de este tipo de actividades en la protección y conservación de la diversidad biológica. Y nos acompaña en esta oportunidad para hablarnos acerca de un caso de éxito de esta nación, de Alemania, de una estrategia de conservación de biodiversidad en ciudades, que son precisamente las colonias de jardines. Antonio, un gusto encontrarnos esta mañana contigo. ¿Me escuchas? ¿Me escucháis? Ya, ahora sí, perfecto, sí, señor. Bienvenido. Muchísimas gracias. Ante todo, buenos días. Y Catalina, muchas gracias por las palabras. En primer lugar, me gustaría agradeceros esta invitación y la oportunidad que me brindáis de poder compartir con todos ustedes un poquito de mi pasión por la naturaleza. Como bien has comentado, mi nombre es Antonio Guerra. Soy arquitecto técnico por la Universidad de Sevilla, en España, en la Comunidad de Andalucía, y actualmente residiendo en la ciudad alemana de Nuremberg. El motivo de que esté aquí se debe a que Catalina, colaboradora de su universidad, me invitó hace un tiempo a intervenir en una pequeña charla en su canal de podcast Punto sobre las IES Pailega Ambiental, que como conoceréis trata sobre la legislación ambiental colombiana, modificaciones y nuevas disposiciones jurídicas que regulen actividades relacionadas con los recursos naturales y sus impactos. El que no los haya escuchado se los recomiendo porque junto al especialista en energías renovables Mark Tremmel tratan sobre temas muy interesantes. Como os comentaba, llevo viviendo aquí en Alemania, en la ciudad de Nuremberg, unos 10 años. Y como dice la frase, allá donde fueras, haz lo que vieras, desde que llegué aquí he hecho todo lo posible por adaptarme a sus costumbres y a su cultura. Me considero una persona enamorada de la naturaleza, de las montañas y todo aquello que tiene que ver con el medio ambiente y su protección. Y la verdad que la cultura alemana concuerda muy bien con este estilo de vida. El tema que queremos tratar aquí hoy son los Schrebergarten o Kleingartenkolonie. No sé si alguna vez habéis escuchado hablar de ellos o si habéis viajado alguna vez a Alemania, seguramente los hayáis visto y os habrán llamado la atención. En español, estos Schrebergarten los podríamos traducir como pequeñas colonias de jardines. Además de este tema, quisiera hacer mención también a diferentes iniciativas que se están llevando a cabo aquí en la ciudad de Nuremberg
y en otras muchas ciudades de Alemania en cuanto a jardines comunitarios, de asociaciones de vecinos e iniciativas propias de cultivo en parcelas ajardinadas en la vía pública, como pueden ser los paterres que pertenecen a la ciudad y que me gustaría ampliar un poco más detalladamente más tarde. En primer lugar, vamos a hablar de los Schrebergarten o Kleingartenkolonie, o lo que es lo mismo, como ya dije, pequeñas colonias de jardines en las ciudades, o como me gusta llamarlo a mí, pequeños oasis verdes dentro de esa conglomeración de hormigón y contaminación en la que las ciudades hoy en día nos tienen acostumbrados. A continuación, os muestro el índice de los temas que vamos a tratar en esta charla para que los vayáis siguiendo. En primer lugar, me gustaría comenzar contando un poco de sus orígenes y su historia. El segundo punto, vamos a hablar de los jardines en Alemania, su legislación y normas de uso. En el tercer punto, vamos a hablar de la Asociación de Nuremberg, BAM Landwirtschaftsbezirk Nürnberg, que es como se llama la asociación a la cual pertenezco. Más tarde hablaremos de otras iniciativas de zonas verdes. El quinto punto, haremos un resumen para terminar con el apartado de dudas y preguntas en el caso de que haya alguien que se haya quedado con alguna. Pero primero, para que hagáis una idea de cómo son en la actualidad estos jardines, os comparto unas fotos para que podáis haceros una idea de lo que os estoy hablando. Como veréis, son pequeñas parcelas de terreno integradas dentro de las ciudades. Esta en particular de la foto se sitúa en la periferia, en las cuales la mayoría poseen una casita o bien de madera o bien de hormigón y en la que se destina una superficie para cultivo y otra para ocio. Como bien veréis, son como pequeñas colonias de jardines, de ahí su nombre. Aquí podéis ver otra más. Aquí os comparto también otra foto donde veis las pequeñas colonias con sus casitas, sus jardines y demás. Para no desviarme del guión, me centro en el tema de los orígenes y su historia. Estos jardines surgieron a principios del siglo XIX durante el fuerte periodo de urbanización en Alemania, en el que mucha gente se había mudado a las ciudades para trabajar. Las familias más empobrecidas o con menos recursos a menudo tenían dificultades para encontrar suficientes alimentos para comer. En aquella época, algunas iglesias, administradores de la ciudad y propietarios de fábricas ofrecieron arrendarles a estas personas con pocos recursos tierras comunitarias por una pequeña tarifa para que pudieran cultivar sus propios alimentos. Estos se conocieron como los Armengarten o jardines para los pobres o más necesitados, que es como se traduciría al español. A medida que avanzaba la urbanización, el doctor Moritz Schreber, que fue un famoso médico y maestro de la ciudad alemana de Leipzig, el cual le preocupaba mucho que los niños criados en las ciudades sufrieran tanto física como emocionalmente, si no tenían más experiencias al aire libre, y propuso el concepto de parques infantiles donde todos pudieran hacer ejercicio físico y disfrutar del aire libre. Solo unos años después de su muerte, la idea ganó fuerza y el concepto de Schrebergarten recibió su propio nombre. De ahí Schrebergarten por el apellido. También me me gustaría comentar que estos jardines, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sirvieron de sustento para muchas familias que lo habían perdido todo, para que pudieran alimentarse. Además, la escasez de vivienda en aquella época después de la guerra, con todo destruido, permitió que muchas personas utilizaran estos jardines como viviendas a pesar de no estar destinadas para tal uso.
Después de hacer un breve paso por la historia, a continuación pasamos al segundo punto que trata sobre los Schrebergarten en Alemania, su legislación y normas de uso. En la actualidad existen en Alemania más de 1,5 millones de estas parcelas, con una extensión de más de 46.000 hectáreas de tierra en toda Alemania. Esta extensión de tierra en Colombia sería asimilable a la superficie de una ciudad como Medellín o al total de extensión del área metropolitana de Barranquilla. En Alemania, la ciudad de Berlín posee la mayor cantidad de ellos, con un estimado de unos 67.000 jardines o parcelas, dedicadas exclusivamente al cultivo de verduras y plantas en las ciudades. Ustedes os imagináis ciudades capitales como Bogotá, Cali, Cartagena o Montería con este tipo de proyectos. La verdad que podría ser muy interesante planteárselo. La función principal de estos jardines o zonas verdes no es solo proporcionar a los habitantes de las urbes un lugar de ocio y descanso, sino también para las grandes metrópolis es muy relevante por su carácter ecológico, ya que pájaros, insectos y plantas habitan en estos parajes, además de ser un pulmón verde para las mismas. Estos jardines se suelen localizar en aquellos rincones olvidados de las ciudades donde en algún momento se halló un sitio de construcción o en pequeños espacios entre las líneas del ferrocarril urbano. Se comportan de manera ofensiva pero silenciosa con el cemento, que se extiende por todas partes y a toda velocidad, como se está experimentando en los últimos años en Alemania. Estos jardines, además, forman parte de un conglomerado de asociaciones que están regidas no solo por sus propios estatutos, sino también por unas leyes a nivel estatal que detallaré un poco más tarde cuando hablemos de la ley. Decir que en 1919, como veréis, hace más de 100 años, se aprobó la primera legislación de los huertos familiares en Alemania, que fue aprobada para proporcionar seguridad en la tenencia de las tierras y las tasas de arrendamiento fijos. Más tarde, en 1983, fue aprobada la Ley Federal de Pequeños Jardines o Huertos Familiares, que ofrecía diferentes regulaciones. Esta ley forma la base legal para los pequeños jardines y huertos en Alemania. Además de las disposiciones legales de la ley federal, se aplican también los estatutos respectivos y las ordenanzas que las distintas asociaciones poseen. A continuación, explicamos algunas regulaciones importantes en la Ley Federal de Jardines de Asignación. Según la Ley de Jardines, se llama jardín de adjudicación si estos jardines cumplen dos condiciones, dos premisas. La primera de ellas, el jardín se utiliza para la jardinería y están divididos en parcelas, tienen que estar divididos en parcelas. Y la segunda, los jardines forman parte de un complejo con varios jardines individuales, al menos 5, e instalaciones comunes como son casa club, áreas de juegos y senderos para el tránsito de personas. El tamaño de los jardines también está regulado en la Ley Federal de Jardines. En consecuencia, un huerto no puede exceder un tamaño de más de 400 metros cuadrados. Además del tamaño de la parcela, las normas legales para la casa dentro de la misma también están definidas en la ley federal. El senador podrá tener una superficie máxima de 24 metros cuadrados. Sin embargo, solo el cobertizo del jardín se ve afectado por esto y no se incluye una terraza
o una zona de estar al aire libre. Tampoco se permite la vida permanente en los jardines. Por lo tanto, la glorieta no debe estar equipada de tal manera que sea posible una vida permanente en ellas. Aunque es cierto que algunas asociaciones echan la vista al lado cuando algunas familias algún fin de semana deciden pernoctar en ellas. De acuerdo con la ley federal, el uso de adjudicación significa que el jardín se utiliza con fines recreativos y no comerciales. Esto significa que el jardín se utilizará para el cultivo de frutas y verduras para uso personal y para otras actividades de jardinería. Su uso para otros fines está totalmente prohibido y se castigará con la pérdida de la asignación del jardín. El uso del huerto familiar estipula que al menos un tercio del área de la parcela se utiliza para el cultivo de productos de jardinería para uso personal. Esto significa que los inquilinos de un huerto tienen que cultivar frutas y verduras. Además, un tercio del jardín también debe destinarse a los caminos, al mirador y las terrazas. Y el último tercio de la zona jardinada se destina al diseño de jardines, plantas ornamentales y el césped. Dentro de la ley se regulan también aspectos como los invernaderos, que aunque no se mencionan específicamente en la ley, estos no deben exceder un cierto tamaño y vienen especificados en los estatutos propios de cada asociación. La altura de los setos o las pantallas de privacidad entre parcelas también vienen reguladas en la ley. En la mayoría de los casos no se deben superar una altura de seto de más de 1,20 m, 1,25 m. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando llegué a Alemania por primera vez es que entre casas o entre jardines no existe ningún tipo de barrera o limitación, con lo cual uno puede estar viendo todo lo que el vecino haga perfectamente. Esto en España, en la zona en la que yo vengo, realmente sería impensable, ya que la mentalidad que tenemos los países del sur y los españoles y su cultura es la de la privacidad. Pero aquí en Alemania, con el tema de la privacidad, dado que este tipo de huertos o parcelas están destinados también al intercambio comunitario y hoy en día también al cultural, las pantallas o verjas de privacidad no son bienvenidas. A continuación, me gustaría comentaros un poco el tipo de contrato de arrendamiento que se lleva a cabo para este tipo de jardines. El arrendamiento de la parcela o huerto es por tiempo indefinido. Con un contrato de arrendamiento se aceptan las especificaciones de la Ley Federal de Jardines de Asignación y los reglamentos y reglas de las asociaciones a los que pertenecen los mismos. Los precios de un huerto familiar difieren según el club de jardinería y la región a la que pertenezca. En promedio, alquilar un jardín de huerta cuesta alrededor de unos 200 o 300 euros al año, es decir, entre unos 800.000 y 1.200.000 pesos colombianos anuales, incluidos el seguro y los costos adicionales. Ahora, después de todo el rollo legal y de historia que os he comentado anteriormente, me gustaría hablar un poco de la asociación a la que yo pertenezco, que se llama la BAM Landwirtschaftsbezirk Nuremberg, que se podría traducir como Asociación Cultural Ferroviaria en la región de Nuremberg donde resido. Como se podría decir del nombre, está situada cerca a unas vías ferroviarias que en su momento, cuando se otorgaron estos primeros permisos de jardines, allá a comienzos de los 80,
estamos hablando de más de 40 años, estos terrenos, por su ubicación cercana a las vías del tren, no poseían ningún valor dentro de la misma, pero que con el crecimiento de la ciudad, el auge de la construcción y demás, pues ahora mismo se sitúa en una zona relativamente central, con lo cual le da un valor añadido y lo convierte en un pulmón dentro del conglomerado de hormigón que lo rodea. ¿Cómo se puede conseguir un jardín de estos? En primer lugar, hay que mandar una solicitud a la asociación correspondiente. En general, es un proceso sencillo, pero rara vez es un proceso rápido. Las listas de espera son la norma y los solicitantes pueden tener que esperar años para conseguir una parcela. A pesar de los humildes comienzos de los Rebegarten, tener una casa jardín es muy popular ahora mismo y cruza todos los grupos socioeconómicos. De hecho, estos jardines tienen el propósito de fomentar la interacción entre diferentes personas y culturas. En la actualidad, las listas de espera han aumentado hasta tal punto de que ya no se aceptan más solicitudes, ya que, como comenté, se calcula que para conseguir uno habría que esperar de 5 a 10 años. También la pandemia que hemos vivido con el COVID y el confinamiento que las autoridades nos impusieron han hecho que muchas personas empiecen a valorar el poseer un trocito de verde dentro de las ciudades para poder evadirse de la ajetreada vida alemana y al igual poder cultivar sus propias verduras y hortalizas de manera ecológica. La asociación a la que pertenezco posee unas 100 parcelas y su superficie está dividida a su vez en dos partes. Una en la cual las parcelas poseen agua corriente y luz, perdón, y en la otra en la cual el agua se saca de pozos ubicados en las mismas parcelas, ya que estas mismas están situadas cercanas al nacimiento de diferentes fuentes subterráneas que posee la ciudad de Nuremberg y también por la cercanía de un lago. Estas mismas no poseen electricidad, con lo cual los propietarios o bien utilizan generadores de combustible en caso de necesidad o bien se produce mediante paneles solares. Decir que el uso de generadores eléctricos y demás herramientas que produzcan ruido, como cortadoras de césped, cortadoras de árboles y demás, están reguladas por las leyes internas de cada asociación para evitar en ciertos horarios molestar a los demás vecinos. Por ejemplo, en mi asociación, los horarios de uso de este tipo de herramientas son de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 3 de la tarde a 7 de la tarde. Los fines de semana, solo el sábado está permitido el uso de los mismos de 8 de la mañana a 1:30 de la tarde para permitir el descanso de las personas. Estos jardines, como comenté, no solo tienen un sentido ecológico, sino que también una manera de relajarse y desconectar del estrés del trabajo. Ni que decir tiene que estos horarios se cumplen a rajatabla y en el caso de que alguno no los cumpla, ya está el vecino de turno rápidamente quejándose o llamando al presidente de la asociación. El incumplimiento reiterado de estas normas, como bien dije anteriormente, puede llevar incluso a perder la posesión del jardín. En la mayoría de estas parcelas, los propietarios realizan su propio estiércol con los restos de las materias orgánicas producidas, como pueden ser los restos de cortar el césped, hojas de los árboles y demás sustancias que se pueden utilizar para su uso como abono más tarde. Algunos jardines utilizan también abonos procedentes de excrementos de animales, como pueden ser la del caballo, de las palomas, que se pueden conseguir cercanos a la ciudad de Nuremberg.
Además, nuestra asociación también pone a disposición de los propietarios a un módico precio la compra de carretillas de estiércol. Ni que decir tiene que todo tipo de suplementos para la tierra tienen que ser abonos naturales sin nada de sustancias químicas que puedan perjudicar las verduras y hortalizas que se cultiven. La asociación, a su vez, también posee un recinto para aquellas ramas y demás residuos vegetales de mayor envergadura. Estos se retiran una vez cada 2 años o cuando el recinto destinado al mismo esté lleno. Estos recintos tienen unos horarios para controlar un poco el tipo de residuo que se desecha y dentro de los mismos existen diferentes zonas dependiendo del tipo de ramas o plantas que se deposite, ya sean más ácidas o más grandes. El resto de residuos que no sean aptos para el compostaje debe ser adecuadamente retirado. Nuestra asociación posee también una ley de protección de plantas. Esto quiere decir que no todos los tipos de árboles están permitidos. Se suelen cultivar típicos árboles de la zona, como son los manzanos, los perales, los ciruelos, los cerezos. Estamos hablando de árboles que por el clima aquí en Alemania, pues se reproducen muy bien. Además de todo esto, la tala de árboles sin el consentimiento previo de la asociación está totalmente prohibida. Y en el caso de la misma, el árbol debe ser inmediatamente reemplazado. También poseemos una ley para la protección de las aves, en la cual los dueños de las parcelas están obligados a colocar bebederos para pájaros y nidos de maderas en los árboles, para facilitar la anidación de estos mismos en la época de apareamiento. Asimismo, la poda de arbustos y setos en esas fechas está también prohibida. Además, durante el principio de la primavera y en la época en la que las plantas florecen, se recomienda también evitar el cortado de césped para que las abejas, mariposas, pequeños insectos puedan utilizarlas como alimentos. En el tema del cultivo de verduras y hortalizas, la verdad que no hay ningún tipo de restricción. Sí que es verdad que dadas las condiciones climatológicas y las horas de sol que posee Alemania, existen una serie de verduras y hortalizas que se cultivan mucho mejor debido al clima de la zona. Estos pueden variar dependiendo de la zona de Alemania en la que se posea el jardín. En la mía, por ejemplo, en Nuremberg, se conservan muy bien bastantes tipos de ensaladas, acelgas, calabacines, calabazas, pepinos, tomates. Los espárragos también se cultivan muy bien. En resumidas cuentas, y desde el punto de vista, este tipo de jardines dentro de las ciudades contribuyen a crear espacios verdes, creando ecosistemas en los cuales tenemos multitud de pajarillos, como gorriones, petirrojos, patos y un largo etcétera. Además, también se está permitiendo la proliferación de multitud de insectos, mariposas, lombrices e incluso multitud de abejas y de animales, como los erizos, los topos y las ardillas. E incluso el invierno pasado tuvimos una pareja de castores debido a la cercanía al río y al lago que anteriormente os comenté, creando ecosistemas dentro de las ciudades que tanto nos benefician tanto a los propios humanos como al medio ambiente. En este nuevo modelo de sociedad en la que el viejo continente, con su cultura del hormigón, nos tiene acostumbrados últimamente. A continuación, os pongo unas fotos de jardines y de cómo están estructurados con sus diferentes zonas para que hagáis una idea de los mismos. Como veréis aquí,
estamos hablando de son pequeñas parcelas con una pequeña casita que puede ser o bien de madera o bien de hormigón, según el dueño que la posea. Tiene una zona que está destinada al cultivo, aquí se supone que estaría la entrada y seguramente tendrá un porchecito aquí un poquito más adelante que no lo podemos ver, que será pues destinada a la zona de ocio. La siguiente imagen está un poquito el jardín más arreglado. Tenemos aquí la zona jardinada, con la casita también, con plantas ornamentales. Aquí lo mismo, aquí abajo tenemos también la casita, con la zona jardinada, los arbolitos, al igual que en la siguiente foto. Aquí, como veréis, la zona destinada a los cultivos, con las plantas pues, típicas que se cultivan aquí, dependiendo de la zona donde se tenga el jardín. Como veréis aquí en la foto de arriba, esto creo que son calabazas o son calabacines. No, calabacines son estos de aquí. Aquí en el otro tenemos las ensaladas. Aquí en la fotografía de abajo tenemos también muchos tipos de flores. Aquí en la parte de la derecha tiene una parte destinada a lo que son flores y otra parte destinada a lo que son al cultivo de verduras y hortalizas. Y aquí en la parte de abajo, pues se supone que esta foto corresponderá con el comienzo de la sesión de cultivo, con lo cual pues todavía no tiene mucho cultivado. Se ven aquí un poco unas lechugas y tales. Aquí a continuación podéis ver también pues otras imágenes con mucho más zona de cultivo. Aquí a la derecha igual, lo mismo, con zona de cultivo. Incluso si veis aquí a la derecha, pues se ven animalillos, se ven los patos. Y abajo, en la foto de abajo, se ve cómo están los tipos de invernadero, que esto también están regulados según las asociaciones. Se puede poner un tipo de invernadero o no y también tiene que ver mucho con el tamaño. Aquí delante, si veis bien, estos son los depósitos que utilizan los dueños de los jardines para crear su propio compost con sus residuos orgánicos. Aquí abajo tienen como una puertecita, los residuos se vierten por encima, se abre la puertecita después de un año o después de un cierto tiempo y se puede utilizar los restos como abono para las plantas. Ahora, como os comenté al principio, me gustaría también hacer mención en esta charla de otras iniciativas que se están llevando a cabo en Alemania y más concretamente en la ciudad de Nuremberg, como son los jardines de asociaciones de vecinos. Estos jardines, que en su mayoría están subvencionados por el Ministerio de Cultura y los propios ayuntamientos de las ciudades, se ubican en solares de propiedad pública y que han sido prestados por los ayuntamientos para tales fines con el propósito de fomentar la creación de espacios verdes en barrios más necesitados de este tipo de zonas. Constan de parterres en altura para el cultivo de verduras y hortalizas como si fueran parques públicos, con lo cual no tienen ningún tipo de reja o barrera que los delimiten y están siempre abiertos al público, con lo cual cualquier persona puede entrar y ver lo que cada uno está cultivando. De ahí que el respeto por los bienes ajenos sea muy importante, ya que las personas cultivan con mucho cariño sus plantas y a nadie le gusta llegar un día y que se lo hayan robado todo. De ahí que la cultura del respeto a los bienes ajenos es muy importante y en eso Alemania, la verdad que está muy avanzada. En estas parcelas, el sistema de regadío se lleva a cabo con bidones de acumulación de agua de lluvia para que se puedan regar las plantas. Estas parcelas no solo sirven como puntos verdes en las ciudades, sino que también se han convertido en puntos de encuentro de los vecinos del barrio, así como zonas de celebraciones, de conciertos e incluso barbacoas vecinales. A continuación, os pongo también unas fotos para que os hagáis una idea de este tipo de jardines.
Como veréis aquí, estos son típicos jardines de asociaciones de vecinos, están ubicados entre edificios. Como comenté anteriormente, estos edificios pertenecen a las ciudades y el ayuntamiento pues los dona a los barrios para crear puntos verdes. Aquí, como veréis, estos son paterres que están hechos de madera. Aquí al final no se ve bien en la foto, pero están los bidones de agua, de lluvia, con lo cual las personas que poseen un paterre, pues para que no tengan que traer el agua de sus propias casas, sino que utilizan el propio agua de lluvia, pues para regar sus propias plantitas, flores o verduras. Aquí en el lado se están construyendo nuevos paterres, de ahí que está la arena, la tierra aquí y los nuevos cuencos. Aquí a la derecha, como vemos igual, los mismos paterres. Tenemos aquí un banquito también para que la gente pues se pare allí a leer, a charlar con los amigos. Aquí tenemos una casita de insectos también. Y aquí abajo la foto, como veréis, es la misma del jardín, pero así desde otra perspectiva con los demás paterres. Para terminar, me gustaría hablar también de otro tipo de iniciativas, esta vez de los propios ciudadanos, que consiste en el arreglo y cultivo en aceras que poseen un trozo de verde dentro de las ciudades. En estas son los propios ciudadanos los que se encargan de limpiar, cuidar y plantar las pequeñas zonas verdes allí donde residen. Como siempre, el respeto es la máxima para que se lleven a cabo este tipo de iniciativas. Y a continuación, para que veáis a lo que me refiero, os comparto unas fotos también para que os hagáis una idea. Aquí, como veis, en la fotografía de la izquierda son normales acerados en una ciudad que los propios vecinos han utilizado o se han adueñado, lo están arreglando a su gusto con plantitas, con flores, con esculturas, y el resultado es lo que tenemos a la derecha, que son plantitas, florecitas y todo muy bien arregladito, con lo cual, pues la verdad que hace de las ciudades que se vean mucho más bonitas. Aquí en la siguiente foto tenemos otros paterres y aquí es lo que os comenté anteriormente de que muchos vecinos, no solo en las asociaciones de jardines, sino también a modo independiente, colocan casitas de pájaros en los árboles para que ellos mismos aniden y creen sus familias. Perdón. Finalmente, me gustaría presentarles las conclusiones y un breve resumen de lo que hemos hablado y que nos permite reconocer la importancia de estos jardines como estrategia de conservación de la biodiversidad en las ciudades. Me gustaría resumirlo en 5 puntos. El primer punto es el carácter ecológico de los jardines. Les contaba que pájaros, insectos y plantas habitan en estos jardines, a los que se suman árboles y plantas de todas las variedades que son protagonistas de estos escenarios que terminan constituyéndose en correderos biológicos en medio de la cantidad de cemento y construcciones que predominan en las ciudades. Podríamos decir que se organizan en zonas de descanso aptas para garantizar la protección de la biodiversidad. El segundo punto, estos jardines funcionan como pulmones verdes de las ciudades. El protagonismo del que les acabo de hablar, de los árboles y plantas en los jardines, se traduce en aire limpio y fresco. Se traduce también en sumideros de carbono en las ciudades. Es un pequeño espacio que le regresamos a la naturaleza para que actúe, para que haga lo que sabe hacer y nos regrese aire puro.
alimentos de calidad, agua filtrada, entre otros muchos servicios. El tercer punto, el uso de jardines para cultivo de frutas y verduras. Les cuento que cada vez me sorprendo más con la cantidad de alimentos que nacen en mi jardín y en los jardines vecinos, desde lechugas en sus más diversas variedades, pasando por tomates, manzanas y fresas, sin olvidar los pepinos, calabazas y espárragos. El cuarto punto lo resumiría en la protección de individuos arbóreos, otra medida que está destinada a proteger y conservar la biodiversidad. La encontramos en lo que les comentaba sobre la imposibilidad de talar un árbol sin contar con la autorización de la asociación y siempre compensando su retiro con especies que sean endémicas, que no vayan a alterar la riqueza y biodiversidad de estos ecosistemas. Para terminar, con el quinto punto, ayuda a otras especies. Con lo que les contaba de medidas en pro de abejas, mariposas e insectos, o los bebederos para pájaros y nidos de madera en los árboles, estamos facilitando un poco las cosas a la naturaleza. Y no se imagina la alegría que se puede sentir cuando ves que ese nido que instalaste en un árbol de tu jardín es el hogar de una familia de gorriones, mirlos o golondrinas. Con este breve resumen, me gustaría terminar mi exposición sin antes daros las gracias por dejarme compartir con todos ustedes un poquito de mi pasión por la naturaleza. Muchísimas gracias a todos. Bueno, arquitecto, muchísimas gracias. Sin lugar a dudas, nos dejas a todos bastante motivados con este tipo de iniciativas. Voy a empezar en unos minutos como a realizar la lectura general de los comentarios que he venido recuperando acá del chat porque ha estado bastante animada la conversación. Tengo unas preguntitas que me saltan en este momento. La primera está desde el punto de vista de qué posibilidad ves tú que esta iniciativa, por ejemplo, pueda funcionar en otros países, que pueda funcionar en otras naciones, que de Alemania nos llevemos esa idea o esa estrategia para otro territorio. Muy buenas, Catalina. Esta pregunta me parece muy interesante y a la vez muy importante. No es que puedan, es que ya están fuertemente implantados en muchos países del norte de Europa, como son, por ejemplo, en Bélgica, en Dinamarca, en Alemania, en Finlandia, por ejemplo, en Inglaterra tenemos 80.000 de estas parcelas también. Sí que es cierto que este tipo de jardines funcionan, como comenté anteriormente, bajo una premisa que es indispensable, como es el respeto a los bienes ajenos, ya que sin ella el funcionamiento de los mismos no podría llevarse a cabo. En mi país, por ejemplo, tristemente no creo que funcionasen, porque la sociedad no respeta los bienes ajenos, con lo cual el principio de estos jardines pues no funcionaría. Sin respeto, estos jardines no tienen ningún tipo de sentido, porque a nadie le gusta invertir su tiempo en algo para que venga cualquier persona y se lo lleve. Con lo cual, como digo, sin respeto, estos jardines no tienen ningún tipo de sentido y su fundamento no tiene sentido. Claro que sí, bueno, muchas gracias por la respuesta. Además de todos estos beneficios, de todas estas cuestiones que comentábamos en la charla, ¿qué otro tipo de incentivos, qué otro tipo de pronto de ayudas pueden recibir estas asociaciones, bien sea de parte del Estado, para desarrollar ese tipo de proyectos? ¿Qué tan involucrado puede estar, por ejemplo, el Estado en estas estrategias? Vale. Como comenté anteriormente, la mayoría de estos jardines pertenecen a asociaciones privadas, con lo cual no reciben ayudas o subvenciones por parte de las administraciones. Pero he de decir que
los jardines comunitarios o de asociaciones de vecinos sí que están subvencionadas por los ayuntamientos y reciben ayudas del tipo material para la construcción, tierras de cultivo, incluso a veces los propios departamentos de cultura de las ciudades donan cantidades de dinero para que en los mismos se celebren distintas actividades como podrían ser conciertos y demás actos públicos. Pero sí que es cierto que las asociaciones de jardines, como venimos hablando, los Schrebergarten o Gartenkolonie, esos mismos, al ser asociaciones privadas, pues no reciben ningún tipo de ayuda estatal. Lo que sí es lo que son las asociaciones de vecinos. Eso sí reciben ayuda por parte de los ayuntamientos o de lo que es los organismos culturales de las propias ciudades. Perfecto. Voy a empezar entonces ya como con los diferentes comentarios, hacer una lectura así general de los diferentes comentarios que se fueron planteando en el desarrollo de la charla. Aquí vi unos apuntes bastante interesantes. Nos dicen, bueno, primero que muy interesante conocer a nuestra decana, a la directora también le envían un saludo muy especial. Muchas gracias por estos espacios que muestran temas internacionales. Tenemos mucho que enseñar y aprender también, muy cierto, una reflexión bastante interesante. No es solo lo que podemos nosotros aprender precisamente de esas vocaciones internacionales, sino también lo que estamos dispuestos a enseñar. En Colombia hay muchas prácticas muy motivadoras en ese sentido. Javier nos dice los saludos de Cartagena, excelente ambientalista. Lina, bueno, nos envían acá. Arquitecto, en Colombia tenemos mucha pobreza, especialmente en las ciudades. Sería maravilloso implementar este tipo de estrategias aquí. Y más adelante vi una pregunta donde más o menos estaba el énfasis de, bueno, ¿qué tan factible puede ser desarrollar este tipo de ejercicios en Colombia? Entonces las podríamos integrar. A ver, como dije, este tipo de jardines se puede implementar en cualquier tipo de ciudad. Lo que sí es importantísimo es que la sociedad tiene que estar, tiene que entender el fin de este tipo de proyectos, y es que es el respeto. Sin el respeto, sinceramente, no funcionaría en ningún tipo de ciudad. Podemos intentarlo, pero realmente no se llevaría a ningún fin sin el principal y fundamental, que tiene que ser el respeto. No sé cómo está el tema allí en Colombia, solo puedo decir que en mi país, en España, este tipo de iniciativas realmente, bajo mi conocimiento, yo por la zona en la que vengo, en el sur de Andalucía, realmente suena muy bonito, me encantaría que se pudiera realizar, pero lo vería complicado por el tema de que la gente allí, pues, es como se vería vulgarmente, muy amigo de lo ajeno. Con lo cual, como digo, los ciudadanos invierten su tiempo, algunos invierten hasta su dinero comprando plantas, arreglando las cosillas y arreglando sus propios jardines y parterres, y que un día que llegues tú al día siguiente por la tarde y que se lo hayan llevado todo. Con lo cual, este tipo de iniciativas, desde la premisa del respeto, funcionaría perfectamente. Pero si no hay respeto, al final lo que se convierte todo es en sitios cerrados, con lo cual el fundamento que tienen estos jardines, que es también cultural y de interaccionar las personas en el barrio y con las diferentes culturas, se perdería. No sé Claro si que sí, me he hay un sabido explicar comentario, bien. sí, sí, señor, inclusive hay un comentario al final de una de las estudiantes donde dice eso. Bueno, podía plantearse de pronto para escenarios así como en cuestión de inseguridad o algo, ponerle algo de vigilancia privada o similar, pero pues en efecto queda fracturado, digamos que el otro énfasis que está dado desde la perspectiva de compartir al máximo y tener como ese relacionamiento con los demás ciudadanos. Tenemos una manito levantada, hay una persona que va a realizar algún comentario o inquietud aquí en vivo, entonces escuchamos a la profesora Catalina Quintero. Hola, buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto, sí, señora. Bueno, yo los saludo, como muchos saben, desde la ciudad de Montería. Qué gran charla y qué interesante, arquitecto. Yo les cuento un poco. Yo tuve la fortuna de trabajar durante muchos años en temas de agricultura urbana. En principio trabajé con Naciones Unidas, que llevó estos programas como un tema de proyectos de seguridad alimentaria.
Más adelante el Jardín Botánico de Bogotá, hablo desde Bogotá, pero estaban comentando en el chat que en Medellín, por ejemplo, también se está dando. El Jardín Botánico de Bogotá lleva desde 2005 implementando procesos de agricultura urbana. Han sido procesos que efectivamente han sido unos muy exitosos, otros no tanto. Como decía el arquitecto, depende mucho de un tema comunitario, de respeto, sí, pero creo que también de una responsabilidad y, como hemos hablado muchas veces en educación ambiental, de tener esta visión a largo plazo, porque los procesos comunitarios y los procesos de siembra no son procesos que tengan resultados solo en una cosecha y queden, sino que requieren una participación y un trabajo constante, y creo que esa es una de las cosas que nos ha faltado fortalecer eso. Otro tema que que ha limitado un poco el ejercicio es que en el ordenamiento territorial no está permitido, por ejemplo, cultivar en zonas urbanas. Se ha tratado de incluir, no tenemos políticas, no tenemos normatividad que nos apoye los procesos comunitarios. En el POT que presentó hace 8 años Gustavo Petro y en el POT actual se ha tratado de implementar, pero llevamos mucho tiempo sin POT definido. Entonces, a lo que pues quería contarle un poco al arquitecto de lo que está pasando, que yo conozco en Bogotá y como están comentando en Medellín. Yo sé que en diferentes zonas se está dando el tema. En Bogotá también se trató de hacer un ejercicio de jardines funcionales, entonces no solo con agricultura, sino introduciendo especies que realmente atrajeran biodiversidad, sobre todo de polinizadores. Pero nos hace falta, como les digo, ese apoyo desde la normatividad y desde el ordenamiento territorial. En ciudades intermedias también se han tenido algunos ejercicios, pero nos hace falta pues como mayor organización desde el Estado para que podamos implementar, y porque yo no sé, arquitectos, si allí pasa o les pasó al principio, no es tan sostenible al principio si no tienen acompañamiento técnico, si no hay un proceso como permanente de expertos en temas de jardinería y de agricultura. Entonces, a mí, le decía a Catalina, sabes que el tema de la agricultura urbana tal vez es otra de mis pasiones, pero me he llevado acá, de pronto como el arquitecto en España, bastantes chascos, porque creo que nos falta ese tema de visión a largo plazo, no es solamente por un mes o por 2 meses. Entonces quería comentarles eso y como contarle un poco al arquitecto que hay acá en el país frente a los temas de agricultura urbana. En Colombia, en Bogotá, en algún momento se trataron de dar espacios baldíos para huertas comunitarias. Digamos que la misma gente se encargaba de cuidar su huerta, pero terminaban en discusiones, porque yo estuve más tiempo, entonces merezco más cosecha, porque cosas que también creo que tienen que ver un poco con la sociedad, que tenemos que aprender a confiar en nosotros como sociedad. Entonces, yo creo que estos procesos son una muestra muy interesante de lo que es el ambiente, y es cómo trabajamos como sociedad, con ecosistemas, con economía. Se puede ver perfectamente en los procesos de jardinería y huertas comunitarias. Me alargué mucho, qué pena. Muchas gracias. Bueno, muy interesantes los comentarios, inclusive ligado con lo que nos planteaba la profesora Catalina. Encuentro aquí una pregunta en el chat y está vista desde el punto de vista de si se considera que es indispensable para establecer este tipo de iniciativas en Colombia o en cualquier otro país, empezar por la regulación, por la legislación general. No igual que la de Alemania, pero de pronto sí similar. Es necesario dar ese primer paso desde lo jurídico para poder establecer como todas esas dinámicas, o sea, realizando como la lectura general de todo lo que veíamos en temas de regulación, es que hay regulación hasta de si puedo prender una máquina para no causarle malestar a mi vecino si es que se trata de un día domingo en el cual estoy aprovechando el espacio más como para satisfacer necesidades de cero estrés, de relajación y demás. A ese tipo de cuestiones, ¿es necesario implementar esa regulación? En primer lugar, me gustaría decir que Alemania es un país
que tiene leyes para todos. Tiene para todos y para todo. Con lo cual, todas las cosas están reguladas para que donde empieza el respeto, donde termina el respeto de una persona, empieza el del otro. Con lo cual, para que no haya malos entendidos. Sí que es cierto, como se ha hablado aquí o como habéis comentado, este tipo de iniciativas tienen que venir, todo el mundo tiene que aportar su granito de arena. Esto no solo puede venir de asociaciones de vecinos o de grupos aislados, no. Esto tiene que empezar desde el gobierno, desde las administraciones, desde los ayuntamientos, los arquitectos, todas las personas que puedan aportar su granito de arena para que esto se lleve a cabo, tienen que tirar para adelante para que se creen ciudades más sostenibles y que beneficien al medio ambiente. Pero que esto es una cadena. Esto, si todo el mundo tira para su lado y no se sientan, hablan de cómo tirar para adelante, esto realmente no funciona. Esto no funcionaría. Bueno, tenemos otra manito levantada, es la de la profesora Clarita. Entonces, profesora, te escuchamos. Buenos días, querido conferencista Guerra, compañeros, estudiantes. Me parece muy interesante los planteamientos que están haciendo desde los jardines en ciudades sostenibles. Yo puedo comentar a partir de la planificación y ordenamiento territorial de Bogotá, que estaba muy cerca de ese tema, por qué motivo no se pueden hacer, digamos, estas huertas urbanas por déficit de suelo, porque el suelo ha sido muy difícil dada su ocupación que se le ha dado especialmente para vivienda y para asentamientos urbanos. Sin embargo, hay una gran corriente desde la Universidad Nacional de Colombia y desde otras facultades de arquitectura para hacer de la ciudad-región unos jardines que sean ecológicos y al mismo tiempo para mantener los cultivos agrarios en las zonas rurales, pero con la locomotora de del urbanismo ha sido muy difícil porque son presiones políticas muy grandes sobre el volteo de tierra, sobre el uso de tierra y la ocupación del suelo. En el norte de la ciudad existen grandes fincas que eran gigantescas y se volvieron urbanizaciones habitables, pero con jardines amplios. O sea, son casas campestres, pero tienen la privacidad de conjuntos. Entonces lo encontramos en Yerbabuena, lo encontramos en Hato, en Aposentos, en Sopó, en Gachacipá, en Chía, en Cajicá, en Cota. Encontramos muchas casas que son campestres y que tienen sus jardines amplios y que también son de tipo comunitario, pero que son conjuntos cerrados por la privacidad que se tiene en el tema de orden de arquitectura en Colombia y de tierras. Pero también existe la fitotectura y en este momento hay un movimiento que se llama la arquitectura bioclimática, la arquitectura sostenible, y con la fitotectura se están haciendo jardines verticales. Entonces, grandes partes de las ciudades, en Bogotá, por ejemplo, hay zonas de Usaquén, toda la localidad de Usaquén tiene jardines verticales, y donde se pueden hacer jardines verticales, esa es la tendencia. Muchas gracias. Claro que sí, muy interesante el planteamiento. Es cierto, una de las grandes iniciativas que se están desarrollando precisamente en nuestras ciudades están dirigidas hacia estos jardines verticales. Recuerdo mucho, nada más pasa uno siempre ahí en nuestra ciudad capital, frente a la Autoridad Ambiental de Bogotá, la Secretaría de Ambiente, y ahí ve en su fachada un jardín vertical. Bueno, voy a seguir con los comentarios que están acá en el chat, que están bastante interesantes. María Carolina nos escribía durante la charla que sería magnífico implementar esta medida en ciudades como Montería, donde en los últimos años se han venido desarrollando proyectos verdes. Serían microcorredores biológicos, como en efecto lo vimos pues, con la presentación que nos hacía el arquitecto. Tenemos otra pregunta. Arquitecto, ¿y por qué no dejan que se use para otros fines? Por ejemplo, cultivar mucha berenjena o mango y luego venderlo. Esa puede ser también una entrada para esos hogares vinculados al programa. Esto es en atención a lo que nos comentabas, que es para satisfacer como las necesidades básicas de ese núcleo familiar asociado a ese jardín, pero no de pronto con ese objeto de comercialización del producto. Realmente eso está ligado a la ley
alemanas de que esos tipos de productos solo pueden estar solo aptos para el consumo y no se pueden vender. De ahí que la gente no tenga esa necesidad de sacar provecho de este tipo de jardines. De ahí viene todo. Esto es el fundamento de este tipo de jardines, es aprender un oficio, como puede ser cultivar, disfrutar del mismo, un espacio para relajarse, interaccionar con los vecinos, tanto culturalmente como de todo tipo, para enriquecerse. Si se pudiera o se destinara a este tipo de jardines también a que se pudiera sacar un beneficio de ellos, el fundamento de este jardines al final perdería su esencia. De ahí que la ley es muy estricta con este tipo de cosas. Perfecto. Tenemos otra manito levantada. Esta vez creo que es un estudiante. Samuel, te escuchamos. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Samuel. Arquitecto, me place conocerlo, es muy chévere la charla que hemos tenido hasta el momento. Yo quiero hacer es como una intervención, más que todo como para decirle lo que nosotros como instructores, porque yo soy instructor del SENA también, soy ingeniero agrónomo, y ese tipo de actividades, ese tipo de patios productivos, estamos buscando la forma de implementarlos para buscar la manera de que las personas tengan esa seguridad alimentaria. Hay muchas veredas, muchas zonas donde los suelos son muy productivos aquí, por lo menos en Córdoba, que es donde yo me encuentro, y las personas ni siquiera siembran una matica de apio, perdón, de tomate en sus patios. Entonces estamos como implementando ese tipo de cosas y me llama la atención mucho porque las fotos que usted mostró y todo eso son como las fotos que nosotros mostramos en la charla, como para decir aquí a esto podemos llegar, a esto podemos aprender a hacerlo. Y desde esa educación que pues impartimos por medio del SENA, pues hemos cambiado, no todo, pero un poco de esa costumbre de que no tienen nada en sus patios. Y son patios realmente muy grandes, más grandes de los que tienen pues las personas en Alemania en este caso, por ejemplo. Entonces, bueno, no, era como la intervención que yo quería hacerle, y pues que estamos haciendo eso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Súper interesante conocer entonces esa dinámica como venga, cómo este tipo de ideas y de mensajes que precisamente nos transmiten en esta mañana, pues ya están tratando de ser del todo replicados en nuestros diferentes territorios, ¿no? Entonces, me parece maravilloso escuchar ese tipo de iniciativas. Bueno, acá hay otra pregunta. Arquitecto, ¿quiere decir entonces que esas tierras, por así decirlo, fueron cedidas como por la empresa de ferrocarriles? Hacen referencia a la inquietud como al planteamiento que realizaste durante la charla, que el terreno donde está en este momento ubicado el jardín en Nuremberg es propiedad de la empresa de ferrocarriles. La pregunta se extiende, es decir, ¿eso es como una acción de responsabilidad social por parte de la empresa de ferrocarriles? Se puede entender como una acción social a la vez que también es un tipo de negocio. ¿Por qué? Porque la empresa de ferrocarriles de Nuremberg recibe dinero de la asociación y de los socios que pagan sus cuotas para mantener allí un jardín. Como comenté en la charla, estos jardines, al principio, la ciudad de Nuremberg ha ido creciendo muchísimo en expansión y en territorio, y hace 80 años o hace muchísimo tiempo, estos jardines estaban ubicados fuera de las ciudades, con lo cual esos terrenos no tenían ningún tipo de valor. Al ir aumentando las ciudades, creciendo, pues la ciudad se ha ido y ha ido absorbiendo a este tipo de jardines, y ahora mismo el jardín al que yo pertenezco pues está casi ubicado en el centro de la ciudad de Nuremberg, con lo cual se ha creado como un oasis realmente dentro de la ciudad. Y es una maravilla vivir cerca de donde están todos los edificios, con el tráfico o con el estrés, y entras ahí en el jardín y te crees que estás en otro mundo realmente. Pero como que la pregunta que han hecho es
La propia empresa de ferrocarriles al principio tenía estos solares que no los utilizaba para nada, los cedió en su momento, pero ahora sí que es cierto que no es que los utilice como negocio, pero sí que es cierto que recibe también un cierto de dinero, podamos llamarlo así, como un alquiler de la parcela, porque no es mucho, como habéis visto, el coste de los jardines anualmente es irrisorio. Irrisorio estamos hablando con los sueldos que se tienen aquí en Alemania. 100 euros, 200, 300 euros al año, pues la verdad que eso es aquí como si fuera como un regalo realmente. Poseer un jardín que estábamos hablando de casi 400 metros cuadrados, por ese precio realmente irrisorio, realmente. No, inclusive si lo llevamos al contexto colombiano, pues también tener el alquiler digamos, de un espacio donde uno pueda desarrollar esas actividades dentro de la ciudad, en el centro de una ciudad, para desarrollar agricultura urbana con un valor de aproximadamente 400.000 pesos, es una cosa que tampoco tendría, digamos, lógica desde la esfera económica de un país como en este caso también Colombia. Aquí nos dice Ana, claro, ¿quién no quisiera tener una tierrita para tener sus cultivos? Johan nos dice, oiga ingeniero, y entonces con esas reglas que nos cuenta, ¿no se puede poner musiquita en el jardín? Uno juicioso sembrando pone su música de fondo para alegrarse un poco, es el comentario de uno de los estudiantes. A ver, por supuesto que la música se puede poner, siempre y todo respetando a los demás vecinos, se puede hablar, mira, qué tal que hoy voy a tener una fiesta. Hablar, interaccionar con los vecinos, es según cómo cada uno se relacione en el jardín y con quienes se relacionen en el jardín. Realmente, como he dicho, el respeto de una persona comienza y termina donde termina el del otro. Con lo cual, hablando se entiende la gente y claro que se pueden hacer fiestas, que se pueden hacer barbacoas, que se puede beber, se puede hacer de todo, pero siempre con unas mínimas de respeto. Simplemente Claro que cumpliendo sí. las normas básicas de respeto se puede hacer de todo. Bueno, entonces sí pueden poner la musiquita. ¿En esos jardines tienen inventarios de esa diversidad biológica? Preguntan estudiantes. ¿Saben qué especies tienen y cuántas? Esa información realmente yo no la tengo, ¿vale? Si queréis, al final de la charla puedo poner también mi correo electrónico. En el caso de que alguien me quiera escribir a mí y de alguna pregunta o consulta que se le haya quedado, pues me podría informar un poquito más y en la mayor brevedad posible pues le podría responder de esas consultas que tengan que yo no pueda dar las respuestas. Tenemos, sí que es cierto, muchísimas especies de árboles, como dijimos, son especies endémicas de aquí, de la zona, como pueden ser los manzanos, como pueden ser los perales, como pueden ser los nogales, también tenemos los cerezos. ¿Qué más tipos de árboles se cultivan aquí mucho y muy bien también? Cerezos, nogales, manzanos, perales, no sé, ahora mismo no tengo ninguno, pero sí, ese tipo de árboles se cultiva muy bien aquí en la zona de Alemania, por su clima y por su temperatura. Claro que sí, sobre todo el tema estacionario tiene mucho que ver, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el escenario de Colombia somos bastante afortunados porque no tenemos esas estaciones tan marcadas e inclusive algunas especies aquí en Alemania requieren de esas estaciones para poder tener, por ejemplo, esa cereza tan deliciosa que se puede consumir. Es necesario e indispensable ese proceso de estaciones. Tenemos otra manito levantada, Juliet. Juliet, te escuchamos. Juliet Dovale. ¿No? Ah, bueno, ya. Bueno, entonces, dice, bueno, que nos hablan acerca de los jardines y nos dicen que sería muy buenísimo como de reguladores de temperatura para las ciudades, en el caso de Montería. Andrés nos dice, se ven increíbles. ¿Ustedes como asociados tienen alguna capacitación? ¿Alguien les enseña cómo realizar siembras? ¿Qué orden? Se nota que es Alemania. Por las Realmente, imágenes que compartiste. realmente nadie te enseña ahí nada. Como comenté, se echan las solicitudes para
conseguir un jardín, y la mayoría, por lo menos de todo lo que yo he aprendido, o lo he aprendido de familiares míos, de vecinos propios de los jardines, leyendo libros, informándome en internet. Realmente todo lo que sé o lo conozco, lo he aprendido de lo que es mi ambiente cercano o informándome yo respectivamente. Sí que es cierto que se puede ir a la asociación, a los expertos de allí, más que expertos son a las personas que tienen jardines desde hace 30, 40 años, y entonces pues conversar con una buena cerveza, como siempre aquí en Alemania de por medio, y charlar, comentar cuándo son las cosechas, qué tipo de productos se pueden cultivar mejor y tal. Pero al final es todo la experiencia. El terreno o el clima que tiene aquí Alemania solo se conoce bien cuando se tiene experiencia. Dependiendo de la zona, si es aquí en el sur de Alemania, en otras zonas pues se cultivan, como hemos dicho, unos productos u otros y funcionan mejor o no mejor. Como tú bien has dicho, claramente Alemania es un país que tiene muy marcadas lo que son las estaciones. Las estaciones. La primavera es una primavera. El verano hace calor. El otoño, cuando empieza el otoño aquí, se empiezan a caer todas las hojas de los árboles y los árboles se quedan pelados totalmente. Es la época de las lluvias. Luego se para un poquito, empieza el invierno y en el invierno pues empieza un clima muy frío. Con lo cual, aquí en Alemania, las 4 estaciones están muy marcadas. Bueno, muchas gracias. Tenemos la manito levantada, la profesora Clarita, te escuchamos. Muchas gracias. Creo que ha sido muy interesante lo que estamos aprendiendo de planificación ambiental con respecto a la conservación de la biodiversidad. Y creo que me uno a esa tarea con el tema de que hay que tener voluntad política en la planificación para hacer las ciudades sostenibles y los jardines sostenibles, de lo cual depende primero el recurso suelo. Si no tenemos recurso suelo de vocación para hacerlo, es imposible. Y en las grandes ciudades de Colombia y lo que estamos viviendo es que tenemos déficit de suelo precisamente para la agricultura, y uno de los grandes problemas que se nos están presentando es que no vamos a tener suelo para cultivar y vamos a entrar en crisis agroalimentaria. Si ya Colombia está importando alimentos porque hay una crisis precisamente agrícola, porque no hay los suelos cultivables, y sumado a esto los riesgos climáticos pues nos deja un déficit. Pero lo segundo también es que si se tiene la posibilidad, debe existir la vocación de todos los colombianos y de todas las personas, así como lo hace Alemania, como nos lo está presentando el arquitecto Guerra, del deseo de querer hacerlo, de la voluntad, del respeto, de la responsabilidad social para construir, así sea en una materita, como dice Catalina Quintero, hagamos nuestra seguridad alimentaria, nuestra propia parcelita, así sea con cilantro, con cebolla, con tomate, pero creo que es importante que todos tengamos una mascota forestal en este momento, porque la crisis climática es altísima. Entonces sí debemos amar los árboles, los jardines y todo esto. Muchas gracias por esa excelente reflexión del día de hoy. Maravilloso, muchísimas gracias por ese comentario que sin lugar a dudas complementa todo lo que hemos venido conversando hasta el momento. Aquí alguien más nos dice, cierto compañero, ese jardín parece de palacio, por las imágenes también que nos mostraste. Acá en Colombia, en el Jardín Botánico de Bogotá, existe una práctica de hace 15 años, sin embargo no se ha podido regular. El comentario que nos había hecho la profesora Catalina Quintero, en Medellín también, importante programas de parques. ¿Qué más? Cierto, entiendo que es una muy buena iniciativa de los ciudadanos. Por ejemplo, eso de los barrios, eso no pasa aquí en Colombia, nos falta mucho para llegar a eso, algo cercano a la reflexión que acabamos de realizar. Creo que en otras ciudades del país ha venido desarrollando una visión similar, nos plantean muy organizado, me gusta la idea que en las ciudades se puedan presentar este tipo de pequeñas zonas de campo. Alguien hace alusión a las fotografías que mostraste donde se veían los huevitos de Pascua también muy característicos de la primavera en Alemania. Nos dicen por acá, excelentes iniciativas, ojalá se aplicaran en muchos espacios. Andrés pregunta, arquitecto, ¿qué lo motivó a vincularse a esta iniciativa? Yo creo que sobre todo esta pregunta está muy integrada de pronto a algo que habíamos visto anteriormente. ¿Por qué tú como arquitecto
planteas esa necesidad de repensarse las ciudades, de mirarlas desde la óptica de la naturaleza, no solo desde esa perspectiva completamente encasillada en construir, satisfacer necesidad básica de los ciudadanos de vivienda y no más, porque es necesario ir más allá, mirar más allá de esa necesidad básica de simplemente creamos este espacio para vivir y empezar a plantearnos que hay otras necesidades asociadas para las cuales, ¿por qué no el territorio podría ser también funcional? Bueno, pues como comenté anteriormente, desde el punto de vista de los arquitectos, ¿vale? Este tipo de iniciativas y todo esto que se está llevando para crear ciudades más sostenibles y que beneficien al medio ambiente forma parte de es una cadena realmente. Todas las personas que tienen algo que ver en este sistema tienen que influir desde las administraciones, desde los gobiernos, desde lo que estamos hablando también de los propios ciudadanos para que esto se lleve a cabo. Sí que es complicado, por supuesto, porque como estáis comentando, donde no hay espacio, pues es imposible llevar a cabo estas iniciativas, pero que es cierto, y ahí me meto yo en la parte de lo que son los arquitectos, en el desarrollo de las ciudades, en el desarrollo, por ejemplo, como hemos hablado también, de que se están creando edificios con fachadas ajardinadas, con azoteas ajardinadas, siempre hay una manera para que se cree un punto verde de la ciudad. Siempre. Es cierto que es complicado, que tiene unos costos a veces que las administraciones no quieren llevar a cabo porque son más costosos, con lo cual, pero siempre hay un motivo o un medio para que se pueda realizar esto. Así es, querer es poder, yo creo, querer es poder. Como me preguntaba, ¿por qué me metí este tipo de asociaciones o por qué? Sinceramente, como comenté al principio en mi charla, me gusta muchísimo la naturaleza, me gusta mucho la montaña, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el verde, con el campo, y la verdad que vi este tipo de posibilidades aquí en las ciudades donde podría yo, más no que aportar yo, sino que aprender algo nuevo. Con lo cual, pues vi la oportunidad de poder realizar algo y además aportar mi granito de arena con la sociedad, con la ciudad y ayudar pues también a otras personas a integrarse también, porque Alemania ahora mismo también está viviendo mucho problema de integración cultural. Yo, que también vengo de otro país, pues lo mismo. Estos jardines, estas asociaciones se han creado también para que la gente también cree un vínculo, se creen amistades, todo tiene su cosa en plan cultural. Y de ahí, pues, que naciera esta iniciativa, vamos, de que ahí que saliera mi cosa de quererme meter en este tipo de asociaciones y poder ayudar un poco. Genial. Bueno, aquí nos siguen escribiendo. Genial, maravillosa charla, excelente iniciativa, excelente, qué charla tan motivadora. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, arquitecto, muy formal. Muchas gracias a usted por compartirnos su experiencia. Nos hablan también acerca de, bueno, algunas cuestiones como comentarios muy especiales. Ya nos dejaste ahí tu correo electrónico. Entonces, yo creería que de pronto esas preguntas que nos hicieron falta las podríamos gestionar a través del email o seguimos conversando. Como queráis ustedes. Aquellas dudas o preguntas que tengáis, también me las podéis mandar al correo electrónico. Perfecto. Yo intentaré, en la medida de lo posible, ir respondiéndolas todas lo más rápido posible. ¿Vale? Maravilloso. Entonces, por favor, las inquietudes que nos hayan quedado sin resolver, esos comentarios tan importantes que cada uno de ustedes realizó en el chat, los pueden compartir con el arquitecto a través del correo electrónico. Igual en las diferentes materias que estamos cursando en la especialización, pues, ¿por qué no dedicarle también unos 5 minuticos en el desarrollo de nuestras clases a conversar acerca de todo lo que logramos discutir y aprender precisamente en el marco de esta interesante conversación? Arquitecto, muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido un espacio supremamente constructivo. Nos vamos todos muy felices porque logramos aprender mucho y también pues se llevó un poquito de Colombia, ¿no? Entonces ahí recibí un poquito de esa calidad humana y de esa
calidad académica, pedagógica, de interés también en estos temas de la naturaleza que nos reúnen a todos. Por supuesto, Catalina, y muchísimas gracias a ustedes por haberme dejado compartir con ustedes un poquito de mi pasión, de lo que hacemos aquí en Alemania y también un pedacito también de Alemania creo que os lleváis ustedes de saber cómo funcionan aquí este tipo de jardines y este tipo de asociaciones. Muchísimas gracias.